En la fiesta de cumpleaños de mi nieta, mi nuera me acorraló. «Es hora de que te mudes a una residencia asistida», susurró con una sonrisa escalofriante, mientras mi hijo permanecía en silencio. Le devolví la sonrisa y me invadió la calma. No sabían que ya había planeado mi propia mudanza y su desalojo. Si alguna vez te has sentido traicionado, lo entenderás. Escucha mi historia. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde me escuchas. El timbre insistente despertó a Elías de un sueño profundo. Buscó a tientas el auricular, con los ojos aún cargados de los restos de un sueño. Las 7 de la mañana. ¿Quién podría ser a esa hora? La pantalla digital brillaba. David. Elías frunció el ceño. Su hijo no solía llamar temprano, sobre todo un sábado. «Papá, soy David. Oye, sé que es temprano, pero necesitaba hablarte de la fiesta de cumpleaños de Lily». La voz de David se quebró en la línea, con un tono desconocido. No era solo la hora temprana lo que le resultaba extraño. Era el tono de David. Una energía nerviosa, una alegría forzada que sonaba más a aprensión. «David, ¿está todo bien? Pareces urgente», respondió Elías, incorporándose. El calor de la cama ya se desvanecía al sentir una punzada de inquietud. Casi podía oír a David moverse al otro lado, un suspiro vacilante. «Sí, papá, todo bien, de verdad. Es solo que Sara quiere asegurarse de que vengas a la fiesta de Lily el próximo fin de semana. Te envió la invitación, ¿verdad? Un mensaje, creo. Fue muy considerada». Elías hizo una pausa. Considerada no era una palabra que asociara a menudo con su nuera, Sara, sobre todo cuando se trataba de invitaciones. Su respuesta habitual era un mensaje brusco de último minuto o una mención casual a David, esperando que Elías simplemente apareciera. Esta invitación inusualmente cortés, sumada al tono ansioso de David, encendió una silenciosa alarma en la mente de Elías. Recordó haber visto un mensaje de Sara hacía unos días, inusualmente detallado y cortés, pidiéndole que confirmara su asistencia. En ese momento, simplemente lo ignoró, pensando que Sara intentaba portarse bien por el bien de Lily. Ahora, sentía que era una trampa cuidadosamente preparada. «Claro que voy a por Lily», dijo Elías, intentando mantener la voz serena. «No me lo perdería. Pero, ¿qué pasa realmente, David? ¿No vas a llamar a las 7 de la mañana solo para confirmar mi asistencia?» David se aclaró la garganta, un sonido que Elías supo que significaba que estaba dando largas, buscando las palabras adecuadas. «Bueno, papá, es que hay algunos asuntos familiares que queríamos discutir. Nada importante, solo cosas del futuro. Sara tiene ideas y quiere que estés presente cuando hablemos de ellas». «¿Cosas futuras? ¿Ideas?», repitió Elías, y su sospecha se consolidó en una fría certeza. Se le revolvió el estómago. Cosas futuras de Sara solía significar cosas que la beneficiarían, a menudo a costa de alguien más. Y la vaga evasiva de David confirmó sus peores temores. Como hombre de negocios que había pasado 40 años lidiando con acuerdos complejos y manipulaciones sutiles, Elías había desarrollado un agudo sentido de las intenciones ocultas. Su instinto empresarial le gritaba, una clara señal de advertencia resonando en su mente, diciéndole que, sin duda, la manipulación se escondía tras esa invitación excesivamente solícita. Conocía las señales, la inusual cortesía, las vagas promesas de conversación, el hijo nervioso atrapado en medio. A pesar de la creciente inquietud, Elías tomó una decisión consciente. No permitiría que sus sospechas arruinaran el día especial de Lily, ni les daría a David ni a Sara motivos para acusarlo de falta de cooperación. «De acuerdo, David. Dile a Sara que estaré allí, por Lily, y que iré con la mente abierta, dispuesto a escuchar estas cosas futuras e ideas». Intentó inyectar un tono de serena autoridad en su voz, con la esperanza de tranquilizar a David, incluso mientras se preparaba mentalmente para la batalla. Al colgar el teléfono, Elías bajó de la cama. La frescura del suelo de madera contrastaba marcadamente con la tensión que latía en sus pensamientos. Caminó hacia la cocina. El aroma del café recién hecho en la cafetera automática le servía de pequeño consuelo. Mientras esperaba, su mente se desvió hacia los últimos 3 años. $70,000. Eso era lo que les había dado a David y Sara como apoyo financiero directo.
pagos de la hipoteca cuando tenían dificultades, un coche nuevo cuando el suyo se averió, innumerables contribuciones a la matrícula de la escuela privada de Lily, incluso financiación para lo que Sara llamaba su empresa boutique, que había fracasado rápidamente. No había llevado un registro meticuloso, pero la cifra flotaba en su mente, testimonio de su generosidad y su inquebrantable deseo de ayudar a su hijo y a su familia a construir una vida estable y próspera. Siempre quiso estar ahí para ellos, una presencia constante y confiable. Un recuerdo lejano lo despertó, una voz suave de antaño, pero clara como el agua. Clara, su difunta esposa, siempre había poseído una asombrosa habilidad para leer a la gente, para ver a través de las fachadas. Recordó una conversación, años atrás, cuando David apenas comenzaba su relación con Sara. Clara había mirado a Elías con sus ojos sabios y conocedores, con un suave ceño fruncido. Elías, le había dicho en voz baja y seria, vigila a David con atención. Es débil, y la gente débil toma decisiones peligrosas cuando alguien fuerte les susurra al oído. En aquel momento, Elías lo había descartado, atribuyéndolo al instinto protector de una madre, quizás a un toque de escepticismo sobre una nueva novia. Ahora, las palabras de Clara resonaban con una claridad escalofriante, un eco inquietante en la tranquila mañana. Alguien fuerte susurrándole al oído. Sara. Solo podía ser Sara. Sus pensamientos se dirigieron entonces a un recuerdo más reciente, igualmente inquietante. Apenas unos meses atrás, durante una cena informal de domingo, Sara había sacado el tema de su situación vital. Elías, había empezado, con la voz cargada de falsa preocupación. David y yo hemos estado hablando. Sabes, no te estás haciendo más joven. Creemos que ya es hora de que consideres una residencia de ancianos. Por tu propio bien, claro. Por seguridad, por compañía. Él se rió entonces, recordándole con delicadeza que era perfectamente capaz de vivir de forma independiente en la casa que había construido con Clara, un hogar lleno de recuerdos y de toda una vida de trabajo duro. Pero la sugerencia, presentada con una distancia tan cuidadosa, casi ensayada, le había dejado una amargura persistente. Ahora, a la luz de las vagas cosas futuras de David y la advertencia de Clara, parecía menos una sugerencia cariñosa y más un plan cuidadosamente elaborado. Elías suspiró, reconociendo su propia vulnerabilidad. Siempre había sido un hombre confiado, sobre todo en lo que se refería a la familia. Le costaba decirle que no a David, resistir la presión de las necesidades de su hijo, incluso cuando éstas parecían infinitas. Amaba a David, y más que a nada, adoraba a Lily. Su deseo de proveer, de proteger, quizás lo había cegado ante ciertas realidades. Terminó su café. El calor amargo contrastaba con su estado de ánimo. La fiesta de cumpleaños de Lily. Iría, escucharía, pero también estaría preparado. Decidió entonces que el regalo de Lily no sería un simple juguete. Encontraría algo verdaderamente especial, algo significativo que ella atesoraría, un recordatorio de su amor inquebrantable por ella, sin importar la tormenta que se avecinaba. Un cambio estaba ocurriendo, un temblor silencioso bajo la superficie de la dinámica familiar. Y Elías, a pesar de su naturaleza confiada, sabía que necesitaba ser más que un padre generoso. Necesitaba ser un padre vigilante. El sol, ya alto en el cielo, proyectaba largas sombras mientras Elías conducía hacia el bullicioso centro comercial. La conversación anterior con David le había dejado un nudo en el estómago, pero ahora estaba completamente concentrado en Lily. Quería encontrarle algo realmente especial, algo que despertara su curiosidad y su espíritu activo. Su primera parada fue una juguetería especializada, un paraíso de artilugios intrincados y juguetes creativos. Se sintió atraído por un complejo set de Lego, una réplica meticulosamente detallada de la Estatua de la Libertad. A Lily, con su gran interés por los rompecabezas y su creciente fascinación por la historia, le encantaría. No era solo un juguete, era un reto, un proyecto que requeriría paciencia y concentración, cualidades que admiraba en su pequeña nieta. La imaginaba pasando horas ensamblando meticulosamente cada pieza, con los ojos brillantes y concentrados. Después, Elías fue a una tienda de artículos deportivos.
Lily había expresado recientemente su deseo de una bicicleta para niña grande, y él sabía exactamente qué quería regalarle. Se decidió por una ligera bicicleta Trek, diseñada específicamente para ciclistas jóvenes, con su vibrante cuadro azul brillando bajo las luces de la tienda. La imaginó pedaleando con furia, con el viento en el pelo, la pura alegría de la libertad grabada en su rostro. El costo fue considerable, pero para Lily siempre valió la pena. Su corazón rebosaba de cariño. Consentirla era uno de sus mayores placeres. Mientras Elías salía de la tienda de artículos deportivos, empujando la bicicleta con una mano y cargando la gran caja de Lego con la otra, oyó una voz alegre que lo llamaba. «Elías, qué suerte encontrarte aquí». Se giró y vio a la señora Albright, su vivaz vecina de la misma calle, con una pequeña bolsa de compras en la mano. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y su sonrisa era tan cálida como siempre. La señora Albright era una mujer dulce, conocida por su actitud amable y su habilidad para enterarse de los asuntos de todos en el vecindario, una cualidad inofensiva, según Elías siempre había pensado. «Señora Albright, me alegro de verla», respondió Elías con una sonrisa amable. Solo iba a recoger algunos regalos de cumpleaños para Lily. Señaló la bicicleta. «¡Qué maravilla! Seguro que le encantará», dijo la señora Albright con entusiasmo, con los ojos brillantes. «¿Sabes? Es curioso que menciones a la familia. Vi a tu David y a tu Sara el otro día». Elías sintió una sutil opresión en el pecho. «¿Ah, sí? ¿Dónde fue eso?», preguntó, intentando parecer despreocupado, aunque un leve temblor de inquietud comenzó a surgir en su interior. «En el First National Bank, en el centro», respondió, con una voz completamente desprovista de malicia o significado profundo, simplemente transmitiendo información. «Debió ser el martes. Pasaba por allí, haciendo recados, y los vi entrar. Llevaban un montón de papeles, todos de aspecto oficial, bajo el brazo de David. Parecían muy serios, muy importantes». Hizo una pausa y añadió: «No son sus habituales viajes rápidos al cajero, ¿sabes? Esta fue definitivamente una visita para sentarse con un banquero». Un frío zarcillo de sospecha serpenteó alrededor del corazón de Elías. First National Bank. Un montón de papeles. Con aspecto muy oficial. David no había mencionado nada sobre ir al banco, y mucho menos para lo que parecía una transacción importante. Dada la cantidad de dinero que Elías había invertido en sus vidas a lo largo de los años, habría esperado una mención casual, como mínimo. Esta información, combinada con la llamada nerviosa de David y la charla de Sara sobre cosas futuras, lo alarmó. Agradeció a la señora Albright, intercambió palabras amables y se dirigió rápidamente a la floristería. Mientras caminaba, una decisión se formó en su mente. Necesitaba guardar las apariencias, mantener la paz, al menos hasta que comprendiera lo que realmente estaba sucediendo. Compró un ramo de elegantes rosas blancas para Sara. Un gesto considerado, se dijo, una protección para desviar cualquier escrutinio inmediato, para permitirle observar sin revelar sus crecientes sospechas. El conflicto interno era agudo. Por un lado, un genuino deseo de ser amable. Por el otro, una creciente desconfianza que sentía como una traición. De vuelta en su coche, cargando los regalos, Elías intentó justificar el comentario de la señora Albright. Quizás se trataba de una refinanciación rutinaria. Quizás estaban solicitando un préstamo para algo sensato, algo que David simplemente no había tenido tiempo de mencionar. Después de todo, David solía olvidarse de los detalles, pero una pequeña y persistente voz de duda, la que tan bien le había servido en el despiadado mundo de los negocios, se negaba a silenciarse. Susurraba las palabras de Clara. «Es débil, y la gente débil toma decisiones peligrosas cuando alguien fuerte les susurra al oído». La imagen de la sonrisa calculada de Sara cuando sugirió una residencia asistida le vino a la mente. Revisó los recibos de los regalos de Lily, el juego de Lego, la bicicleta, casi $600. Una suma considerable, pero cada centavo gastado en Lily le traía auténtica alegría. Ella era la luz, el inocente faro en lo que cada vez parecía más sombrío. Su generosidad hacia David y Sara era una extensión de su amor por Lily, una forma de garantizar su seguridad y felicidad. Sabía que la estaban malcriando,
pero no le importaba. Se lo merecía. El viaje a casa se le hizo más largo de lo habitual. La inocente revelación de la señora Albright sobre la visita al banco seguía rondándole, como una pequeña piedra en el zapato que no podía quitarse. No encajaba con nada de lo que David le había dicho, o mejor dicho, no había, se lo dije. El secretismo era lo que más le molestaba. Al llegar a casa, Elías desempacó con cuidado la bicicleta y la caja de Lego. Encontró su mejor papel de regalo, con estampados brillantes y alegres que Lily adoraba, y se dedicó a la meticulosa tarea de preparar los regalos. Cada lazo que ataba, cada trozo de cinta adhesiva que alisaba, iba acompañado de una creciente sensación de inquietud. El festivo acto de envolver regalos para su querida nieta se vio empañado por la sombra de una confrontación inminente. Las preguntas tácitas sobre las acciones de David y Sara. Se preparó un almuerzo rápido y solitario, sin apenas saborear el sándwich que había preparado. La fiesta que se avecinaba, antes una simple celebración, ahora se cernía sobre él como un acontecimiento crucial. Sabía, con una certeza que se le había grabado en la mente, que este cumpleaños sería mucho más que solo pastel y regalos. Sería la revelación de cosas futuras, y Elías necesitaba estar listo. Elías llegó a la entrada de David y Sara exactamente a las 2:30 p.m., la hora de inicio de la fiesta de cumpleaños de Lily. La casa ya bullía de actividad, una cacofonía de risas infantiles y charlas de adultos se desbordaba por las ventanas abiertas. Al bajar del coche, cargando la bicicleta cuidadosamente envuelta y la imponente caja de Lego, Sara apareció en el porche con una amplia sonrisa, casi teatral, dibujada en el rostro. «Elías, lo lograste. ¡Qué maravilla!», exclamó con entusiasmo, bajando corriendo las escaleras. Su bienvenida fue excesivamente entusiasta, un marcado contraste con su habitual actitud reservada, casi gélida. Incluso le dio un ligero beso en la mejilla, un gesto tan inusual que Elías tuvo que reprimir una mueca. «Pasa, pasa. Ya están todos aquí. Lily ha estado preguntando por ti». David apareció entonces junto a Sara, algo sonrojado. «Papá, me alegra que hayas venido. Ven a conocer a Mark», señaló a un hombre que estaba cerca, que parecía algo incómodo. «Mark Lewis, este es mi padre, Elías. Es todo un patriarca, un hombre hecho a sí mismo. Empezó de la nada y construyó un imperio. Muy perspicaz, muy perspicaz. Reconoce la calidad cuando la ve». El elogio de David fue tan exagerado, tan completamente falso, que Elías sintió que se le erizaban los pelos de punta. Le ofreció a Mark un cortés apretón de manos, observando la forzada jovialidad de David. Era como ver una obra de teatro mal ensayada. Mientras Elías recorría la abarrotada sala de estar, no pudo evitar notar la extravagancia de la decoración. Globos de todos los colores imaginables llenaban el techo. Un payaso profesional entretenía a un grupo de niños, y la comida servida en la mesa del comedor parecía sacada de una revista de catering. Esta era mucho más grandiosa que cualquiera de las fiestas de cumpleaños anteriores de Lily, que siempre habían sido dulces y modestas. El costo por sí solo debió de ser considerable, y el recuerdo del comentario de la señora Albright sobre el banco resurgió, como un invitado frío e inoportuno. Entonces, una sonrisa radiante y genuina rompió el artificio. «¡Abuelo!», gritó Lily, corriendo entre el laberinto de piernas y juguetes para rodearlo con los brazos. Su abrazo fue cálido, real, un marcado contraste con las bienvenidas teatrales que acababa de soportar. Elías se arrodilló, correspondiendo al abrazo, invadido por una oleada de puro cariño. Por eso estaba allí. Le entregó los regalos. Los ojos de Lily se abrieron de par en par con deleite al ver la brillante bicicleta azul, pero fue la estatua de la libertad de Lego lo que realmente la cautivó. Al desgarrar el papel de regalo, revelando la intrincada ilustración de la caja, una fugaz sombra de tristeza, casi imperceptible, cruzó su pequeño rostro. Desapareció en un instante, reemplazada por su habitual asombro infantil, pero Elías, siempre atento, la captó. Se preguntó si se debía simplemente a la abrumadora naturaleza de la fiesta o a algo completamente distinto. Lo descartó, por ahora, sin querer pensar en nada que pudiera arruinar su día especial. Durante toda la tarde, Sara pareció rondar a Elías,
con una copa de Sauvignon Blanc caro apareciendo constantemente en su mano. «¿Otra copa, Elías? Sé que aprecias una buena cosecha», ronroneó con una voz excesivamente dulce. «Siempre tuviste gustos muy sofisticados». Elías simplemente asintió, tomando un sorbo. El vino no logró calmar el creciente frío en su corazón. Sus gestos parecían forzados, sus cumplidos huecos. Era como si intentara adularlo, desarmarlo. Él le siguió el juego, ofreciéndole sonrisas educadas, pero su guardia interior estaba más alta que nunca. Más tarde, mientras Elías observaba con entusiasmo a Lily, presumiendo su nueva bicicleta, se encontró charlando con la señora Thompson, una amable anciana que solía cuidar a Lily. «Lily es una niña muy atenta, Elías», comentó la señora Thompson con una mirada cariñosa. «Justo ayer me hizo una pregunta muy peculiar. Quería saber si los abuelos y los padres alguna vez discrepan sobre decisiones importantes. Dijo que solo tenía una duda». Elías sintió que un terror gélido lo recorría. La pregunta de Lily, sumada a esa fugaz sombra de tristeza, de repente cobró un sentido escalofriante. ¿Había oído algo? ¿Había percibido la tensión que Elías ahora reconocía como omnipresente? Esbozó una sonrisa forzada, intentando parecer despreocupado. «Los niños siempre tienen las preguntas más interesantes, ¿verdad?», respondió, fingiendo indiferencia, pero su mente iba a mil. Empezó a observar sutilmente a David y Sara con más atención. No discutían abiertamente, pero Elías notó las miradas rápidas y coordinadas que intercambiaban, los sutiles asentimientos, la forma en que parecían anticipar los movimientos y comentarios del otro. Era una coreografía silenciosa, practicada y precisa. Toda la fiesta, con sus decoraciones excesivas, las sonrisas forzadas, la alegría artificial, empezó a parecer una actuación meticulosamente orquestada. Cada risa, cada conversación, cada interacción parecía calculada para un público, una elaborada escenografía con un propósito específico. Elías se sentía como un personaje de una obra de teatro, y no se sabía ni el diálogo ni siquiera la trama. Al caer la tarde, y mientras los invitados reunían a sus hijos para despedirse, David se acercó a Elías con una sonrisa aparentemente despreocupada. «Oye, papá», empezó, bajando un poco la voz, «¿podrías quedarte después de que se vayan todos? Ya sabes, para esa charla familiar de la que hablamos». Elías miró a su hijo, sin ver calidez ni conexión genuina, sino a un hombre atrapado, quizás una marioneta o simplemente cómplice. «Por supuesto, David», respondió con voz serena, sin delatar su agitación interior. «No me lo perdería». La alegría artificial de la fiesta, que había sido un murmullo sordo toda la tarde, ahora lo oprimía, como un peso. Presentía una tormenta inminente, una confrontación cuidadosamente planeada y ejecutada. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus puestos y el telón estaba a punto de levantarse. Elías se preparó, listo para afrontar cualquier futuro que David y Sara tuvieran reservado. A medida que los últimos invitados empezaban a salir, con sus hijos y rebanadas de pastel a medio comer, Elías sintió que la tensión en la sala aumentaba. Podía percibir la impaciencia de David y Sara, su apenas velada anticipación por la charla familiar. Sabía que necesitaba un momento, un breve respiro para recomponerse y prepararse mentalmente. «Creo que iré al baño antes de que nos pongamos serios», anunció Elías, disculpándose con un gesto cortés hacia David y Sara. Al levantarse, su mirada se cruzó con la de Lily. Estaba de pie junto a la puerta entreabierta de su dormitorio, con una muñeca nueva en la mano. Sus ojos brillantes, normalmente tan llenos de inocente alegría, ahora estaban abiertos por la preocupación, con un brillo decidido que traslucía la aprensión. Era una mirada que lo decía todo, confirmando su sospecha inicial de que ella sabía más de lo que aparentaba. Elías caminó por el pasillo, tomándose su tiempo deliberadamente. Oyó pasos suaves y ligeros detrás de él, ligeros como una pluma. Se detuvo frente a la puerta del baño, fingiendo que forcejeaba con el picaporte. Lily, con su pequeño cuerpo casi vibrando de urgencia, lo alcanzó. Miró rápidamente por encima del hombro, asegurándose de que David y Sara seguían ocupados despidiendo a los últimos invitados, mientras movía la cabeza de un lado a otro como un pajarito nervioso. Cuando estuvo segura de que estaban solos, tiró suavemente de la manga de Elías.
Se arrodilló y la miró a los ojos. El peso en su pequeño rostro era palpable. «Abuelo», susurró, con la voz apenas audible, entrecortada por una mezcla de miedo y urgencia. Sus palabras salieron atropelladas, rápidas y silenciosas. «Abuelo, mamá y papá planean robarte el dinero esta noche». Elías sintió un escalofrío, un puñetazo en el estómago. Las vagas sospechas, la inquietud, las sutiles observaciones, todo se fundía en una aterradora realidad. Mantuvo la calma en apariencia, aunque el corazón le latía con fuerza. «¿Qué te hace decir eso, cariño?», preguntó con voz firme, ocultando el cambio radical que se estaba produciendo en su interior. La pequeña mano de Lily temblaba mientras se aferraba a su camisa. «Anoche tenía sed y salí de mi habitación a buscar agua. La puerta estaba entreabierta. Oí a mamá decir, «Tiene demasiado dinero para un anciano que vive solo». Y luego le dijo a papá que iban a solucionar ese problema esta noche, con los papeles del banco». Los ojos de Lily, llenos de una comprensión adulta de un mundo demasiado complejo para su edad, se llenaron de lágrimas. Las piezas encajaron en su lugar con una precisión espantosa. Demasiado dinero para un anciano que vive solo. La sugerencia de Sara de una residencia asistida. Las cosas futuras que mencionó David. Y luego, el detalle más contundente. Los papeles del banco. La observación casual de la señora Albright desde el centro comercial sobre David y Sara, saliendo de First National con un montón de papeles, todos con aspecto oficial. No se trataba de una refinanciación. No era una transacción rutinaria. Era algo mucho más siniestro, mucho más deliberado. Una fría y profunda ira comenzó a formarse en lo más profundo de Elías. Lily continuó, con la voz aún más temblorosa. «Papá parecía asustado, abuelo», dijo. «¿Y si se entera?» Y mamá solo se rió. Dijo, «Para entonces sería demasiado tarde. Para entonces sería demasiado tarde». Las palabras resonaron en la mente de Elías, una declaración escalofriante de sus intenciones. No solo planeaban quitarle su dinero, planeaban hacerlo de tal manera que no pudiera defenderse, que quedara indefenso. La traición, cruda y dolorosa, lo atravesó. No solo de Sara, sino de su propio hijo, David. La advertencia declara, antes un susurro, ahora era un rugido. Él es débil, y las personas débiles toman decisiones peligrosas cuando alguien fuerte les susurra al oído. David no solo era débil, era cómplice. Elías abrazó a Lily con fuerza y la protegió, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo contra el suyo. Cerró los ojos, apretando el rostro contra su suave cabello. El peso de su secreto, de esta horrible verdad, presionaba sus diminutos hombros. ¿Cuánto tiempo llevaba cargando con esto? ¿Cuánto había comprendido? Le dolía el corazón por ella, por la carga que se veía obligada a soportar. Aflojó un poco el abrazo, manteniéndola a cierta distancia, mirándola directamente a los ojos llorosos. Su voz, aunque aún serena, estaba impregnada de una serena intensidad. «Lily, escúchame con atención. Eres una chica muy valiente e inteligente por decirme esto. Y te prometo que me encargaré de todo. Todo saldrá bien. Pero debes, absolutamente debes, prometerme algo». Lily asintió, con los ojos fijos en él. «No puedes decirle a nadie, y menos a mamá y papá, que tuvimos esta conversación. Ni una palabra. ¿Entiendes? Tienes que actuar con total normalidad. ¿Puedes hacer eso por el abuelo?» Lily se mordió el labio, con un destello de miedo en los ojos, pero luego tensó la mandíbula. Volvió a asentir, con una férrea determinación reemplazando el miedo. «Puedo, abuelo. Pero, ¿me seguirás queriendo si mamá y papá se enfadan?» La pregunta, tan inocente y a la vez tan profunda, le rompió el corazón a Elías. Era el miedo de un niño atrapado en el fuego cruzado de las maquinaciones de los adultos, desesperado por encontrar consuelo en medio del caos. La mirada de Elías se suavizó, su agarre sobre sus hombros firme y tranquilizador. «Lily, mi dulce niña, siempre, siempre te amaré. Pase lo que pase, por muy enfadado que se ponga alguien, mi amor por ti nunca cambiará. Eres mi sol, mi Lily. ¿Me crees?» Ella asintió. Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero una frágil paz pareció apoderarse de ella. «Sí, abuelo, te creo». Elías le apretó los hombros una vez más, con una promesa silenciosa flotando en el aire.
Se puso de pie, respirando hondo y fortaleciéndose. El juego había cambiado. Ya no era solo un invitado a una fiesta. Era un guerrero, armado con una terrible verdad, listo para proteger a su nieta y todo lo que amaba. La charla familiar estaba a punto de comenzar, y Elias tenía la intención de estar más que listo. La verdad, susurrada por Lily, había transformado a Elias. El hombre que entró al baño se sentía inquieto y desconfiado. El hombre que emergió era un estratega, de mente aguda y determinación forjada en el fuego de la traición. Si alguna vez has enfrentado un momento en el que todo lo que creías se hizo añicos, en el que tuviste que actuar contra tus instintos más profundos para proteger lo que realmente importa, entonces comprendes el peso de esa transformación. No te vayas. La historia apenas comienza. Asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nada de lo que sucederá a continuación. Elias regresó a la fiesta, que se iba agotando, con una sonrisa practicada en el rostro, retomando con naturalidad las conversaciones superficiales con los invitados restantes. Su porte exterior era el de un abuelo algo cansado pero contento, disfrutando del final de una celebración. Sin embargo, por dentro era un halcón. Analizaba meticulosamente cada mirada y cada movimiento de David y Sara. Notó que David miraba su reloj repetidamente, un tic nervioso que se acentuaba con el paso de los minutos. Sara, mientras tanto, mantenía su fachada de preocupación practicada, con la mirada fija en Elías, como evaluando su estado de ánimo, su energía. No solo lo observaban, lo controlaban, lo guiaban hacia la conversación que pretendían, atrayéndolo sutilmente hacia su trampa meticulosamente urdida. El aire se densificó con su silenciosa anticipación, su impaciencia casi palpable. Era hora de su movimiento. Elías suspiró dramáticamente, frotándose las sienes con un cansancio teatral. «¡Ay, Dios mío!», murmuró, lo suficientemente alto para que David y Sara lo oyeran. «Me temo que la emoción me ha pasado factura. Este dolor de cabeza está empezando a abrumarme. Creo que tendré que irme pronto, por mucho que me gustaría quedarme». El efecto fue instantáneo y tal como lo predijo. Los rostros de David y Sara, momentos antes iluminados con una avidez depredadora, se desinflaron visiblemente, y sus sonrisas dieron paso a una genuina alarma. La voz de Sara, normalmente empalagosa, ahora tenía un matiz de frustración. «¡Ay, Elías, no! No puedes irte ahora. Estábamos a punto de tener nuestra pequeña charla familiar. Ya sabes, sobre esas cosas del futuro». David dio un paso adelante, extendiendo una mano como si quisiera bloquearle el paso a Elías. «Papá, vamos, solo unos minutos más. Estos son asuntos muy urgentes, ¿sabes? Asuntos financieros que no pueden esperar». Su desesperación era evidente, desenmascarada por su anterior bravuconería. Elías mantuvo su aire de abuelo cansado, con una sonrisa amable, casi de disculpa, en los labios. «Aprecio su preocupación, a ambos. Pero de verdad necesito descansar. Me duele la cabeza. Me temo que no serviría para una conversación seria ahora mismo». Hizo un gesto vago. «Pospongámoslo. ¿Qué tal si hablamos mañana? Te llamo por la mañana. O quizás podrías venir a comer a mi casa». La sugerencia de mañana o su lugar claramente los inquietó. Intercambiaron una mirada rápida y frenética. Su anterior y fluida coreografía fue reemplazada por una confusión llena de pánico. El mañana no formaba parte de su plan. Les habían tendido una trampa. Esta noche, pero Elías permanecía inamovible, irradiando un aura de agotamiento genuino, aunque ligeramente frágil. Vio a Lily asomándose desde la puerta de su habitación, con la mirada fija en él, una mezcla de miedo y esperanza en sus profundidades. Elías se acercó a ella, se arrodilló y la abrazó suave y rápidamente. Sus labios rozaron su oreja. «Todo estará bien», susurró, una promesa silenciosa, una reafirmación de su alianza secreta. Ella le devolvió el apretón, un pequeño gesto de confianza inquebrantable. Mientras se enderezaba, David hizo un último intento, con la mano apoyada en el hombro de Elías, una presión que lo retenía en lugar de apoyarlo. «Papá, de verdad, solo danos 5 minutos». Elías soltó con suavidad la mano de David. «No, David, estoy seguro. Que descanses bien y tendré la mente mucho más clara para lo que tengan que decir».
Buenas noches, Sara. ¡Qué fiesta tan bonita! Feliz cumpleaños otra vez, Lily. Salió, dejando atrás a un David desconcertado y a una Sara furiosa. Al alejarse de la casa, la alegría artificial de la fiesta y el peso de su actuación se disiparon lentamente. El alivio fue inmenso, reemplazado por una furia fría y calculada. Había ganado tiempo, un tiempo precioso e invaluable. De vuelta en casa, el silencio de su casa ya no era reconfortante, sino un reflejo de propósito. No se molestó en apagar las luces de la sala y se dirigió directamente a su oficina, un espacio lleno de la serena dignidad de toda una vida de trabajo. Se movía con una energía renovada y el cansancio había sido reemplazado por una concentración nítida. Se acercó a la discreta caja fuerte de pared, cuya puerta de acero le resultaba familiar. La combinación, la del cumpleaños de Clara, encajó con facilidad. Dentro, perfectamente organizados, se encontraban los documentos fundamentales de su vida. Extractos bancarios, carteras de inversión, escrituras de propiedad, documentos legales, su testamento. Los sacó y los extendió sobre su gran escritorio de caoba. Cada documento era un testimonio de décadas de planificación meticulosa y éxitos ganados con esfuerzo. Empezó a revisar cada pago, cada regalo, cada contribución financiera que les había hecho a David y Sara durante los últimos 3 años. Los pagos de la hipoteca, el coche, el negocio, la escuela de Lily. Siempre lo había visto como un apoyo incondicional, el amor de un padre. Ahora lo veía de otra manera. Reconocía el condicionamiento, el proceso lento e insidioso por el cual habían llegado a considerar su riqueza como propia, un pozo inagotable del que sacar provecho. Comprendió que su sentido de derecho había sido cuidadosamente cultivado, quizás incluso por su propia generosidad. Sus ojos recorrieron una lista de contactos en su libro de cuentas personal. Thomas Grant, su abogado perspicaz y sensato. Eleanor Vance, su asesora financiera de confianza, una mujer conocida por su agudo intelecto y su lealtad inquebrantable. Los necesitaría a ambos, y los necesitaría de inmediato. El juego había comenzado, y Elias estaba listo para jugar. Los primeros rayos de sol del domingo por la mañana se colaban por la ventana de la oficina de Elias, iluminando las pilas de documentos financieros sobre su escritorio. No había dormido mucho. La adrenalina del descubrimiento de la noche anterior aún corría por sus venas, pero su mente se sentía más clara y ágil que en años. Sabía exactamente qué hacer a continuación. Su primera llamada fue a Thomas Grant, no a su abogado personal, sino al vicepresidente del First National Bank, un hombre con el que había hecho negocios durante décadas y en quien confiaba plenamente. Elías sabía que Thomas gestionaba gran parte de la planificación fiduciaria y patrimonial del banco, y lo que era más importante, era discreto. Thomas, buenos días. Soy Elias Vance. Espero no llamarte demasiado temprano siendo domingo. Empezó Elías, con la voz sorprendentemente firme a pesar de la falta de sueño. Busco consolidar algunas carteras y optimizar un poco las cosas. Estoy llegando a una edad en la que quiero simplificarlo todo, ¿entiendes? ¿Entiendes? Elías, nunca es demasiado temprano para ti, respondió Thomas con voz cálida y profesional. Siempre es un placer. Ven cuando quieras esta semana. Podemos revisarlo todo. Excelente. Hablando de simplificar, continuó Elías, eligiendo cuidadosamente sus palabras, estaba pensando en todos esos complejos acuerdos legales que a veces se dan. Ya sabes, poderes notariales, opciones de tutela para cuando alguien no puede administrar sus propios asuntos. Debes recibir bastantes consultas sobre eso, sobre todo de familiares preocupados por un ser querido mayor. Mantuvo un tono informal, como si simplemente reflexionara en voz alta. Hubo una breve pausa por parte de Thomas. Sí, Elías. Desafortunadamente, cada vez es más común. ¿Estás considerando crear algo por tu cuenta o revisar los acuerdos existentes? No, nada de eso en mi caso, Thomas. Solo curiosidad, la verdad. Estaba pensando, me pregunto si has recibido alguna consulta reciente, digamos, de David y Sara, mi hijo y mi nuera, sobre estos asuntos. Es solo una idea pasajera. Elías contuvo la respiración, con el auricular apretado contra la oreja. Otra pausa, esta vez más significativa. Thomas era un profesional, pero también respetaba mucho a Elías.
Elías, hubo una consulta, sí. A principios de esta semana, de hecho. David y Sara vinieron. Preguntaron específicamente sobre los procedimientos de tutela para un familiar mayor. También preguntaron sobre evaluaciones de competencia mental y, creo, procesos judiciales acelerados para establecer el control sobre los bienes. La voz de Thomas ahora tenía un tinte de sutil preocupación, reconociendo claramente las implicaciones. Las palabras golpearon a Elías como un golpe físico, pero aportaron una claridad escalofriante. Procedimientos de tutela, evaluaciones de competencia mental, procesos judiciales acelerados. El aterrador y completo alcance de su plan se desplegó ante él. No solo intentaban quitarle su dinero, intentaban declararlo incompetente, despojarlo legalmente de su autonomía, su independencia, su propia identidad, y tomar el control total de su vida y su fortuna. La advertencia susurrada de Lily, el frío cálculo de Sara, el miedo de David, todo tenía un sentido terrible. Le dio las gracias a Thomas y le prometió volver a llamarlo más tarde ese mismo día para pedirle ayuda más directamente. Su mente ya estaba formulando un contraplan. Apenas Elías colgó, su teléfono volvió a sonar. David. Esta vez, la voz de su hijo sonaba cargada de preocupación artificialmente edulcorada. «Papá, solo para ver cómo estás. Sara y yo estábamos muy preocupadas por tu partida tan abrupta anoche. ¿Qué tal ese dolor de cabeza? No parecías ser tú mismo». Elías respiró hondo. Era el momento. La actuación de su vida estaba a punto de comenzar. Inyectó un cansancio deliberado en su voz, haciéndola temblar ligeramente. «Ay, David, esta mañana es realmente terrible. Estos terribles dolores de cabeza. Siento la cabeza nublada y estoy tan confundido. No recuerdo bien si tomé mis pastillas de la mañana. Todo se siente un poco confuso». Incluso permitió que un ligero temblor se apoderara de su voz, un dejo de vulnerabilidad. Al otro lado, casi podía oír a David y Sara intercambiando miradas triunfantes. La vacilación, la preocupación, se desvanecieron, reemplazadas por una ansiedad apenas disimulada. «Papá, eso suena serio», exclamó David, con una falsa urgencia en la voz. «Necesitas ver a un médico. Sara y yo podemos llevarte a la clínica. Iremos enseguida. Danos una hora. Te ayudaremos a vestirte y nos aseguraremos de que estés bien». «¿Una hora?» Elías fingió confusión. «Ah, vale, David. Es muy amable de tu parte. Una hora entonces. Sí, supongo que sería lo mejor. Mi cabeza no se me aclara». Colgó, sintiendo una satisfacción sombría. Estaban cayendo directamente en su trampa, acelerando su propio ritmo, creyendo tenerlo justo donde lo querían. Había confirmado su plan, y ahora los tenía en su territorio, según su agenda. De inmediato, comenzó sus meticulosos preparativos. Necesitaba lucir como debía. Rebuscó en su armario, sacando un cardigan viejo y ligeramente descolorido y unos pantalones desgastados. Se despeinó deliberadamente el pelo, habitualmente impecable. Se pasó las manos por la cara para acentuar las líneas de cansancio y practicó un ligero temblor en las manos. Un paso vacilante, una mirada confusa y distante. Se observó en el espejo, perfeccionando su interpretación de un hombre que perdía lentamente el control. Había sido un astuto hombre de negocios, un negociador formidable. Ahora sería actor, interpretando el papel más crucial de su vida. Exactamente 30 minutos después, cuando oyó el familiar crujido de neumáticos en la entrada de grava, Elías estaba listo. Se dirigió lentamente a la sala, dejándose caer en su sillón favorito, con un libro abierto sobre el regazo, boca abajo. Miró vagamente por la ventana mientras el coche de David y Sara se detenía. La actuación de su vida estaba a punto de comenzar y tenía la intención de ofrecerles un espectáculo inolvidable. El timbre sonó, una cortés interrupción del tenso silencio en la sala de Elías. Permaneció desplomado en su sillón, con la mirada perdida en el libro boca abajo que tenía en el regazo. Oyó la puerta abrirse, el crujido de la ropa y luego la voz excesivamente solícita de David. «Papá, ya llegamos. ¿Cómo te sientes?» Elías levantó lentamente la cabeza, con la mirada perdida. David y Sara estaban frente a él. Sara sostenía con fuerza en la mano un delgado portafolios de cuero oscuro. Su mirada, habitualmente aguda y calculadora,
se suavizaba con un matiz de preocupación, una expresión de cautela propia. «Oh, David, Sara, estás aquí», murmuró Elías con voz ronca y llevándose la mano a la sien. «Me duele la cabeza. Todo parece tan complicado últimamente, tan abrumador». Se incorporó un poco, con movimientos vacilantes y un poco temblorosos. Sara, siempre pragmática, no perdió el tiempo. Se acercó a él y abrió la carpeta. Dentro, varios documentos estaban perfectamente ordenados, con las líneas de firma resaltadas en amarillo brillante. «Elías, querido, solo estamos aquí para simplificarte las cosas», comenzó con una voz falsamente tranquilizadora. «Hemos traído unos poderes notariales. Esto nos permitirá a David y a mí encargarnos de todos los detalles. Tus finanzas, asegurarnos de que tus facturas estén pagadas, tomar decisiones médicas e incluso organizar tu vivienda. Ya sabes, para que no tengas que preocuparte por nada». Señaló los papeles, cada uno un arma legal diseñada para despojarlo de su autonomía. Elías los miró con la mirada perdida, fingiendo que procesaba la información con dificultad. Podía sentir el peso de sus miradas, evaluando su estado mental, buscando cualquier señal de resistencia, cualquier atisbo de reconocimiento que pudiera revelar su artimaña. «Realmente parece diferente hoy», murmuró David con una nota de genuina sorpresa en su voz, claramente impresionado por la actuación de Elías. Sara simplemente le lanzó una mirada rápida e impaciente. Elías notó que su paciencia ya se estaba agotando. Quería cerrar el trato. Elías frunció el ceño, fingiendo que le costaba entender la compleja jerga legal. «Finanzas, médicos, alojamiento», repitió lentamente, como si recompusiera las palabras por primera vez. «Es demasiado. Tantas decisiones importantes. Me duele la cabeza. Me siento tan abrumado. ¿Podría simplemente consultarlo con la almohada, leerlas de nuevo despacio y decidir mañana por la mañana?» Los miró con los ojos muy abiertos, aparentemente confundidos, proyectando la imagen de un anciano frágil e indeciso. David, quizá intuyendo que presionar demasiado podría provocar un colapso y arruinar su oportunidad, accedió rápidamente. «Por supuesto, papá. Tómate tu tiempo. Queremos que estés cómoda». Le lanzó a Sara una mirada tranquilizadora, como diciendo: «No te preocupes. Está a punto de romperse». Sara, sin embargo, se esforzó por mantener la compostura. Un destello de pura frustración cruzó su rostro antes de reemplazarlo rápidamente por su fachada de preocupación. «Sí, Elías. Tómate todo el tiempo que necesites. Volveremos a primera hora de la mañana, digamos a las 10. Podemos firmarlo todo entonces. ¿Te parece bien?» Elías asintió, fingiendo alivio. «Sí, eso suena mucho mejor. A las 10, mañana por la mañana». Recogieron sus papeles, con un sutil aire de triunfo en su rostro, confiados en su inminente victoria. Al marcharse, despidiéndose con una sonrisa alegre, aunque forzada, Elías permaneció en su silla, observándolos alejarse. En cuanto su coche desapareció calle abajo, el desconcertado anciano se desvaneció. Elías se incorporó, con la mirada penetrante y clara, y una sonrisa sombría y decidida se dibujó en sus labios. Tomó la carpeta que Sara le había dejado. Revisó rápidamente los documentos. Su formación jurídica le permitió comprender la redacción exacta de cada cláusula. Era exactamente como sospechaba. Un poder notarial completo, una directiva médica y lo que equivalía a una solicitud de tutela, todo diseñado para darles control absoluto. El marco legal para su robo estaba completo. Su primera llamada fue a Eleanor Vance, una notaria discreta a la que conocía y en quien confiaba desde hacía años, una mujer de integridad intachable. «Eleanor, necesito tus servicios mañana por la mañana, a las 10 en punto, en mi casa», le indicó Elías con voz firme y clara. «Es para unos documentos financieros familiares delicados. Necesito que todo esté debidamente certificado y notariado, sin falta». Eleanor, conociendo la meticulosidad de Elías, accedió sin rechistar. Su siguiente llamada fue a Thomas Grant, el vicepresidente del banco, con quien había hablado antes. «Thomas, buenas noticias. Mi hijo y mi nuera vendrán mañana a las 10 para hablar de mi cartera», dijo Elías, con un sutil énfasis en la palabra hablar. «Me gustaría que estuvieras aquí también para ofrecerme un consejo profesional, si no te importa. Tengo el presentimiento de que será
educativo para todos los involucrados. Thomas, un hombre astuto, captó el mensaje velado y accedió de inmediato, intuyendo algo mucho más importante que una simple revisión de la cartera. Finalmente, Elías llamó a David. Volvió a su voz temblorosa y confusa. «¿David? Soy papá. Solo confirmando para mañana, a las 10. He leído esos papeles y creo que ya lo entiendo. También llamé a Eleanor Vance, notaria, para que viniera a la misma hora. Solo para asegurarme de que todo esté bien hecho, ¿sabes? Oficialmente». La voz de David al otro lado era jubilosa, una emoción apenas contenida. «¡Qué maravilla, papá! Excelente idea lo del notario. Nos vemos mañana a las 10 entonces». Colgó, ajeno a la meticulosa red que se cerraba poco a poco alrededor de él y Sara. La trampa estaba preparada. Elías los había atraído a su casa, a la hora que él había escogido, con los testigos que él había escogido. Les había hecho creer que tenían todas las de ganar, que era un anciano senil y fácil de manipular. Creyeron que venían a cobrar su premio. En realidad, se encaminaban hacia su propia ruina. Elías sintió una profunda calma. La función estaba a punto de terminar, y el verdadero clímax estaba a punto de comenzar. La mañana del ajuste de cuentas amaneció fresca y despejada, un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba en casa de Elías. Exactamente a las 9:45 m. Llegó Eleanor Vance, su notaria de confianza. Era una mujer de discreta eficiencia, cuya presencia aportaba una serena profesionalidad al tenso ambiente. Elías la saludó cálidamente, con un sutil gesto de la cabeza que transmitía la gravedad de la situación sin intercambiar una sola palabra. Justo cuando el reloj de pie del vestíbulo dio 10 campanadas, el coche de Thomas Grant entró en la entrada. El vicepresidente del banco, un hombre cuyos elegantes trajes hacían juego con su mente aún más aguda, salió con un aire de discreta autoridad. Le dedicó a Elías una pequeña sonrisa cómplice, confirmando que comprendía el carácter educativo de su visita. Minutos después, el coche de David y Sara se detuvo. Salieron, la imagen de un triunfo seguro, con Sara aferrada a la familiar cartera de cuero. Sin embargo, sus sonrisas flaquearon al ver a Eleanor y Thomas sentados en la sala de Elías. Sus ojos se abrieron de par en par, alarmados, y un destello de pánico y confusión reemplazó su anterior petulancia. La fachada cuidadosamente construida de su plan ya se estaba resquebrajando. Elías se levantó de su sillón. Ya no era el anciano frágil y confundido. Su postura era erguida, su mirada penetrante, y su voz, al hablar, era aguda y firme, rompiendo el silencio atónito. «Buenos días, David. Sara, gracias por ser tan puntuales, y gracias, Eleanor Thomas, por acompañarnos». Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando en el aire antes de centrar toda su atención en su hijo y su nuera. «Dejémonos de bromas. Estoy completamente al tanto de su plan». David y Sara se quedaron sin aliento, y sus rostros palidecieron. «Su visita al First National Bank el martes pasado», continuó Elías con voz desprovista de emoción. «Sus preguntas sobre los procedimientos de tutela de un familiar mayor, las preguntas específicas sobre las evaluaciones de competencia mental y los procesos judiciales acelerados para tomar el control de mis bienes. Lo sé todo». David tartamudeó. «Papá, ¿de qué estás hablando? Solo intentábamos ayudarte, parecías tan confundido». «¿Confundidos?», intervino Elías, alzando un poco la voz. «O quizás simplemente les estaba dando suficiente cuerda para ahorcarse. Sara, le dijiste a David que tenía demasiado dinero para un anciano que vive solo. Le dijiste que solucionarías ese problema esta noche con los papeles del banco. Desestimaste los temores de David, diciendo que para entonces sería demasiado tarde. Y todo esto, escuchado por una niña aterrorizada que tuvo el valor de contármelo». Su mirada se dirigió al pasillo, un silencioso reconocimiento a la valentía de Lily. Sara intentó negarlo débilmente. «Elías, esto es ridículo. Lily debió haberlo malinterpretado. Nunca...» «Basta», tronó Elías, con la voz quebrada por un dolor que ya no se molestaba en disimular. Se giró hacia Thomas Grant. «Thomas, ¿serías tan amable de confirmarles a David y Sara la naturaleza de sus averiguaciones en el banco la semana pasada? Su interés específico en mi competencia mental y los medios legales para declararme incapaz de administrar mis propios asuntos».
Thomas, con expresión sombría, asintió. En efecto, el señor y la señora Vance solicitaron explícitamente información sobre cómo establecer la tutela y curatela de un padre anciano, con especial énfasis en la agilización de los procedimientos y las implicaciones legales de una evaluación de competencia mental. Fue una consulta muy detallada. Sara se desplomó, con el rostro pálido, mientras David miraba al suelo, completamente derrotado. Eleanor Vance, quien había estado observando en silencio, intervino con voz clara y autoritaria. Señor Vance, si estos poderes notariales se redactaron con engaños, con la intención de privarlo de su autonomía legal, entonces son inválidos y potencialmente fraudulentos. Elias asintió, y luego se volvió hacia David y Sara. No vinieron a ayudarme, vinieron a robarme la vida, mi independencia, mi legado. Se aprovecharon de mi amor, mi confianza y mi generosidad. En los últimos 3 años, les he hecho 247 pagos separados, por un total de poco más de $70.000. Pagos de la hipoteca, reparaciones del auto, la matrícula de Lily, los negocios de Sara. Yo los llamaba regalos. Ustedes los vieron como pagos condicionados, acostumbrándome poco a poco a la idea de que ustedes administraban mis asuntos, preparándome para este día. Sacó una hoja de cálculo meticulosamente detallada del cajón de su escritorio, llena de fechas, cantidades y propósitos, y la puso sobre la mesa de centro. Bueno, el condicionamiento termina hoy, declaró Elías con voz firme. Voy a cambiar mi testamento, con efecto inmediato. Se volvió hacia Eleanor. Eleanor, si fueras tan amable de certificar este nuevo testamento por mí. David levantó la vista con cara de súplica. Papá, por favor, no hagas esto. Lo sentimos, es que teníamos dificultades. ¿Tienes dificultades?, se burló Elías. ¿O simplemente no estás dispuesta a trabajar por lo que quieres? Mi testamento establece un fideicomiso educativo para Lily. Cubrirá su educación, desde la primaria hasta cualquier educación superior que desee, incluyendo la universidad y el posgrado. Tendrá acceso al director a los 21 años. Este fideicomiso le asegura el futuro, a salvo de tu influencia. Luego miró directamente a David. En cuanto a ustedes dos, tienen 2 condiciones. Primero, deben renunciar formal y legalmente a cualquier derecho sobre mi patrimonio, presente y futuro. Segundo, deben demostrar un cambio genuino. Eso significa trabajar honradamente, priorizar el bienestar de Lily por encima de su propia avaricia y demostrar que son dignos de incluso el mínimo apoyo de su fondo fiduciario, que yo estableceré una junta independiente para supervisar. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Si no cumplen estas condiciones, no recibirán nada. Ni un centavo, ni un mueble, ni un solo recuerdo de esta casa. Eleanor Vance, con expresión solemne, certificó ante notario el Nuevo Testamento de Elías. Thomas Grant supervisó los trámites legales, asegurándose de que todo estuviera a salvo. David y Sara, despojados de su poder y de su proyectada fortuna, solo quedaron con el amargo sabor de su propia avaricia. Más tarde esa tarde, después de que Eleanor y Thomas se marcharan, y David y Sara se retiraran en un retiro silencioso y atónito, Elías encontró a Lily. Estaba en su habitación jugando tranquilamente. Se sentó a su lado y la sentó en su regazo. «Abuelo», susurró, «¿mamá y papá están enojados?» Elías la abrazó. «A veces, los adultos hacen cosas de adultos que son confusas, Lily. Pero lo que importa es que fuiste muy valiente y ayudaste al abuelo. Gracias a ti, tu futuro está asegurado. Puedes ir a la universidad que quieras, incluso a la de veterinaria, como dijiste». Sonrió, recordando sus sueños de ayudar a los animales. Los ojos de Lily se abrieron de par en par, llenos de una alegría pura y desahogada. Lo abrazó por el cuello, hundiendo el rostro en su hombro. En ese abrazo, Elías sintió no solo la calidez de su pequeño cuerpo, sino también la reconfortante presencia de Clara, su sabiduría, su amor, rodeándolos a ambos. Su legado no era su dinero, sino el brillante futuro de Lily, asegurado por el amor inquebrantable de un abuelo y el valiente susurro de un nieto. Comenzaron a planear su futuro juntos, un futuro libre de las sombras de la traición, lleno de esperanza e infinitas posibilidades.